todo tipo de actividad económica en la República Argentina es algo realmente probo. Obliga permanentemente a estar, entre otras cosas, en una discusión tremenda sobre el tema del costo argentino y sobre la ponderación del punto de equilibrio para que el dólar, digamos, ni te transforme por cálculo de ingreso medido en dólares entre los más pobres del planeta por ser trabajador, y a la vez habilite con todas las imperfecciones a tener un precio rentable de exportación, ¿no? Me parece que es un tema rarísimo. Bueno, el fiscal José Jerez es un fiscal que ha estado trabajando activamente en el tema de la RAM allí en la Patagonia Argentina. Doctor Jerez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, y la verdad que contento de que podamos estar en esta conversación. Este es un tema que nosotros venimos siguiendo con mucho detalle, con mucha preocupación. Y lo primero que quiero preguntarle es del tiempo que usted lleva actuando frente a la aparición de la RAM, ¿cuál es su lectura de carácter general? Si estamos frente a una acción de unos pocos muy convencidos, o esta es un conjunto de acciones que expresan en el largo plazo, bueno, un interés, digamos, fuertemente negativo para lo que consideramos es la República Argentina. Bueno, el año pasado, alrededor del 31 de agosto, vivimos en la provincia de Neuquén, precisamente en la ciudad, un episodio a lo cual no estábamos acostumbrados. Se incendiaron dos vehículos en un predio que está más o menos distante, unos 7 kilómetros del centro. Es un predio que alquila una concesionaria de automóviles Renault 0 kilómetro, pero juntamente a esta concesionaria también lo alquila una transportista que se dedica a hacer transporte de hidrocarburos de bandera nacional, esto es YPF, Ujú. en el mismo predio. Nosotros creemos que el objetivo pudieron haber sido los camiones de YPF, puesto que encontramos muy cerquita del lugar un cartel reivindicativo de la RAM y Ujú. haciendo referencia a la nuestra edición de Facundo Jonas Wallace. Este fue un hecho disparador que nos llamó la atención y por supuesto comenzamos juntamente con la policía a investigarlo. El 9 de noviembre encontramos una bomba molotov, esas bombas caseras, de Ujú. fácil armado, casi consumida en su totalidad en un pozo petrolero que opera la empresa Plus Petrol a más o menos 7 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén. A pocos Ajá. metros del lugar también apareció un cartel reivindicativo de la RAM, haciendo alusión y referencia a la tradición del lonco Facundo Jonas Wallace. Ajá. El 14 de noviembre, a pocos días de haber acontecido este último episodio, y esto nos alarmó aún más, se encontró un artefacto incendiario de relojería de mucha más precisión, mucho más complejo armado, en un pozo gasífero que opera la empresa YPF en la localidad de Allen, si bien esto es Río Negro, muy cerquita de Neuquén Capital. Y nosotros comenzamos a analizar estos tres episodios de manera conjunta para ver si guardaban algún tipo de relación. Nos dimos cuenta, en primer lugar, que la pericia, base a una pericia, que los carteles habían sido redactados por la misma persona, es decir, aquí había una relación entre todos los hechos, porque en este último evento de Allen también apareció un cartel reivindicativo de la RAM, similares características a las anteriores. Y luego, hace poco, nos llegó una última pericia donde nos da cuenta quién es el autor de los carteles. Es decir, hemos Ajá. avanzado muchísimo en lo que es la investigación de este tipo de delitos, y como la RAM actúa de manera interprovincial, para ellos no existen fronteras entre provincias, y también funciona de manera internacional binacional, es decir, problema regional que tiene Chile desde hace mucho tiempo y comienza a tenerlo Argentina. Ujú. La investigación de estos hechos delictivos nos llevó necesariamente a la provincia de Río Negro, a la provincia de Chubut, a interactuar con fiscales provinciales de Chubut y Río Negro y también con fiscales federales, y también nos llevó al país de Chile, donde yo pude interactuar con fiscales que llevan casos realmente alarmantes, quemas de iglesias, quemas de helicópteros, quemas de campos, ataques
permanentes a puesteros, quemas de vehículos forestales, con los fiscales de la región de la Araucanía, que es la región más complicada, y la región de los ríos. Como nosotros advertimos que la estrategia de la RAM es una estrategia de carácter regional, nosotros decidimos conformar con los fiscales generales de la provincia de Chubut y Río Negro una mesa de trabajo para poder tener un abordaje común para frenar y desarticular a este grupo. La RAM existe, es un grupo, como decías vos, de personas, pero con gran poder de daño. Es un grupo anarquista, separatista, independentista, no reconoce el Estado argentino ni el Estado chileno. Evidentemente sí reconoce límites geográficos, no políticos, por eso la RAM actúa coordinadamente con otra organización del mismo carácter delictivo, que es la CAM, que es la Coordinadora Arauco Malleco, y con otras 2 organizaciones más. Permanentemente sus miembros van y vienen, cometen delitos en Chile y se refugian en Argentina, cometen delitos en Argentina y se refugian en Chile. Es una organización que tiene objetivos, como le dicen ellos, capitalistas. En la provincia de Chubut, por ejemplo, sus objetivos se identifican con quien tiene tierra, como en Chile, por eso prenden fuego permanentemente campos, puestos, vehículos. En Chubut el problema es serio. El 70-80% de los hechos que acontecen en la República Argentina están en Chubut permanentemente a diario. Luego está Río Negro, donde el objetivo de este grupo es contra los símbolos del capitalismo que ellos le llaman burgués, la quema de refugios. En Río Negro se han quemado varios refugios, como el Neumedia y el Yato del año pasado. Y en Neuquén comenzaron a atentar contra objetivos anticapitalistas que ellos denominan de empresas hidrocarburíferas. ¿Esto qué hace? Esto pone en preocupación no solo la sociedad en su conjunto, que no quiere este tipo de violencia, sino principalmente, por ejemplo, del lado de Chubut y Río Negro, quien hace turismo, y del lado de Neuquén al inversor, claro, que es el que de alguna manera se fija permanentemente si las condiciones para invertir millones de dólares para hacer de alguna manera crecer la actividad petrolera están dadas. Por eso es que hemos puesto todos los recursos y los seguiremos poniendo para desarticular este grupo inadaptado, que vos lo decías, es un grupo pequeño pero decidido, decidido a hacer daño. Por lo tanto, creo que el esfuerzo tiene que ser común para poder de alguna manera frenarlos y desarticularlos. Ahora, fiscal, en este contexto, ¿no? Yo escucho no solo con atención, y escucho diría con un placer republicano, ¿no? Porque estamos hablando de violencia, pero es un placer republicano escuchar a un fiscal que actúa conforme no solo a la ley, sino a la historia, entendiendo que esto es la República Argentina. La verdad que hay un segundo tema ahí que por momentos en el caso Maldonado ha sido un caso que en realidad ocupó el primer lugar, que es la cuestión cultural. Medios con cabecera en Capital Federal, de los que solemos llamar nacionales, estuvieron más de 20 días titulando Territorio Sagrado Mapuche. En realidad se produce una cosa muy difícil ahí de entender, cuando la caracterización de lo que es un accionar delictual puede ser culturalmente devenido en cuestión sacra, ¿no? Sí, yo en esto quiero hacerte una gran diferenciación, porque me parece que es una cuestión de justicia. Una cosa es el pueblo mapuche, digamos las comunidades mapuches. El pueblo mapuche es un pueblo trabajador, es un pueblo sacrificado, es un pueblo no violento que brega permanentemente por la paz. Nosotros en Neuquén es un nombre mapuche, es decir, tenemos una provincia con nombre mapuche. Si vos has tenido la posibilidad, que seguro que sí, de visitar nuestra provincia, te has dado cuenta que la mayoría de las localidades, ríos, lagos, caminos, tienen nombre mapuche, es decir, el ser mapuche es intrínsecamente neuquino. Esto no tiene nada que ver con este grupo de inadaptados, que son unos farsantes, porque aparecen diciendo en nombre del pueblo mapuche vamos a hacer tal cosa. Y el pueblo mapuche no es violencia. Entonces yo creo que la primera, decididamente a quienes estamos a cargo de las investigaciones o de estos temas, en honor a la verdad y a la justicia, tenemos que decir: una cosa es el pueblo mapuche y otra cosa son este grupo de personas que dicen representar intereses que no representan, porque ahí cae la estafa. Claro. Otros empiezan a decir: de nosotros el nombre mapuche, el territorio ancestral mapuche, el territorio sacro mapuche. Un verso, es una estafa. Son ellos mismos que quieren tomar territorios
a través de la violencia, pues sus métodos son violentos, ellos son violentos, es decir, no aceptan el diálogo, es decir, si vos a un integrante del RAM le propones una mesa de diálogo, no te la van a aceptar porque son violentos. Ahí cambia la cuestión, es decir, tenemos que separar y tenemos que concretarlos bien ahí, tenemos que tratar de identificar son y dejarlos a un lado. Este grupo no representa a la nación mapuche. Sí, sí. Bueno, eso, eso se advierte con claridad. Yo he conversado con algunos alcaldes, con algunos intendentes de la región, de localidades pequeñas, inclusive en un tema que ha sido casi no citado, y es que las primeras acciones que tuvieron que ver con aquel despeje de ruta que después dio lugar al tema de Maldonado, había sido pedido por la propia comunidad mapuche de la zona al juez federal interviniente en primera instancia, diciendo, la verdad que nosotros queremos que esto se termine porque está afectando el turismo, esta gente nos trae complicaciones. Absolutamente, absolutamente. Pero además son grupos que ofrecen sus servicios a comunidades en conflicto. Digamos, esta es la forma de operar que tiene el RAM. Vos sos una comunidad que tiene conflicto, el RAM va y dice, mira, yo soy fulano de tal, pertenezco al RAM, ¿ustedes quieren que esto se acabe? Bueno, nosotros prestamos nuestros servicios, violentos por supuesto, para que esto, sembrar el temor, sembrar el caos y que ustedes se queden con la tierra. ¿Qué hace la comunidad? Le dice, bueno, vengan. Y como contrapartida les dan una porción de territorio. Claro. Esa es la metodología de la RAM. La RAM no tiene un accionar propio, sino que la RAM va mutando. Va de comunidad en comunidad. Están en Neuquén, hacen macanas al lado de Villa Langostura, se van a Río Negro, hacen macanas al lado de Mascardi, van a Chubut, hacen macanas al lado del Eleque, lo que es la zona del Eleque, y así ellos van montando un escenario regional que además en estas investigaciones que estamos llevando adelante, yo lo que me di cuenta es que los fiscales estábamos investigando de manera independiente a la RAM y no estábamos y esas investigaciones no llegaban a ningún resultado positivo, porque seguramente al moverse todo el tiempo iban dejando pistas por todas las provincias. Ahora este escenario va a cambiar porque vamos a crear una mesa común de trabajo donde vamos a poder determinar cuáles son las causas, esta gente que integra la RAM tiene, cuáles son los hechos delictivos, cuál es el estado procesal de cada una de las causas. Vamos a crear un banco de huellas, porque hay huellas dactilares que van dejando en todos lados, hay huellas que están identificadas del lado de Chubut, que por ahí yo no las tengo identificadas, o que las tengo identificadas yo, pero no las tiene Río Negro. Entonces me parece que cuando empecemos a movernos de manera conjunta, y el gobierno nacional tiene una política clara también con respecto a esto. Hace poco la ministra Bullrich creó una mesa, o conformó una mesa de ministros de seguridad, me parece que es un buen paso, pero me parece que la desarticulación viene con el trabajo conjunto. Estas personas tienen que estar tras las rejas. Claro. Sí, no, sin ninguna duda. Lo primero que hay que entender es que estamos frente a acciones de carácter delictual con, en definitiva, objetivos económicos, y no frente a una cuestión de reivindicación histórica que aparece como una articulación caprichosa, y además este tema que vos citaste dos veces, que es la cuestión de la ideología anticapitalista, ¿no? Yo siempre señalo que hay que recordar que todo este tema de los pueblos originarios y todo esto, bueno, arrancó cuando se iban a celebrar los 500 años del descubrimiento de las Américas, y Fidel Castro armó una contrapolítica denunciando el genocidio español, ¿no? Se toma la historia, se retuerce la historia y se construye un presente reivindicativo que inexorablemente termina en violencia. Absolutamente. Además, fíjate vos que la pregunta que se hace todo el mundo ¿es verdad que estos grupos interactúan con Chile? Y por supuesto, el ejemplo más claro es la extradición de Facundo Jonas Wallace, que ser el líder de la RAM, que está requerido por las autoridades chilenas para ser juzgado por delitos en el vecino país. Esto es a las claras de gente que va de un lado de la frontera, o sea, pasando por pasos ilegales, comete hechos delictivos, viene a refugiarse a la Argentina y viceversa. Fíjate vos que nosotros no sabíamos que existía el terrorismo y la guerrilla fuerte o guerrilleros o terroristas en la Argentina,
hasta que mataron al sargento de policía Aigo en el marco de un control Claro. vehicular en la zona rural de Pilolil. Aigo, un sargento muy querido de una patrulla, muy querido por la zona, porque precisamente lo que hacía era control vehicular para evitar el abigeato, que es muy común, es decir, el robo de ganado para ser descuartizado. Sí. Se encontró una ruta con 3 personas, 2 de ellos ciudadanos chilenos, Salazar Oporto y Cortés Torres, que guerrilleros, uno del MIR, Salazar Oporto, que tal vez hoy sea el líder del MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del ala más violenta del MIR, y con Cortés Torres, que es un integrante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Lo fusilaron a Aigo, estos 2 sujetos chilenos, a quemarropa, y lograron huir a Chile. Allí nos dimos cuenta que en Argentina existía gente que vivía en la clandestinidad, y Argentina operó mucho tiempo como un aguantadero, como un aguantadero de los delincuentes, gente que viene de Venezuela, de Colombia, de Chile, operando con el terrorismo y con la guerrilla, y luego venía acá a refugiarse, viviendo sin identidad, Claro. con códigos, digamos, de no preguntar cuál es tu verdadero nombre o tu DNI. Esto pasaba en Madrid ahogado, en el Bolsón, hasta que mataron a Aigo y comenzamos a ver que Argentina por muchos años había sido un aguantadero de delincuentes. Bueno, también lo es de los integrantes de la RAM de Chile que vienen y van, de la RAM que van y vienen de Chile. Y yo creo que también el MIR, que es el movimiento de izquierda revolucionaria de Salazar Oporto, está detrás del accionar de estos grupos, y tenemos la convicción de que también nos asesora no solo de manera intelectual, transmitiéndole este tipo de ideología anarquista, separatista, independista de los países de Argentina y Chile, sino también creo que brinda instrucción de carácter militar a los miembros de la RAM. Bueno, por un lado digo, a ver, en términos de entrevista, gracias, fascinante. Por otro lado, en términos ciudadanos, desde ya muchísimas gracias por la injundia en esta tarea. Que tenga... Por favor, un gusto grande hablar en tu programa, y bueno, ni bien salga alguna novedad, encantado de hablar contigo, y bueno, un gran saludo a todos los turistas que visitan la costa, que seguramente la deben estar pasando muy bien. Esperemos que sí. Gracias, buena jornada. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. El fiscal general José Jerez, creo que es una definición absolutamente